Hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este video de la sección 2.4, una sección bastante corta y con la cual concluimos el material del capítulo 2. Tal sección está titulada La matriz de cambio de coordenadas. La idea detrás de esta sección es estudiar una matriz que se define a partir de dos bases de un espacio vectorial de dimensión finita, de tal manera que podamos relacionar a través de esta matriz a los vectores de coordenadas relativos a cada una de las bases con las que formamos esta matriz. Haciendo un bosquejo de esto último que acabo de decir, y cosa que vamos a formalizar en el transcurso de la sección, es que si tú tienes dos bases beta y beta prima, bases de un espacio vectorial B de dimensión finita, entonces para cualquier elemento X en B, yo puedo encontrar el vector de coordenadas de X respecto a la base beta y el vector de coordenadas de X relativo a la base beta prima. Pues estos vectores, ¿cómo se relacionan? O por ejemplo, si yo sé uno de ellos, ¿cómo puedo usar esa información para calcular el otro? Bueno, pues esto último va a ser a través de la matriz de cambio de coordenadas, que en la notación de este bosquejo sería una matriz que se define a partir de la base beta y la base beta prima. Bueno, primero vamos a ver una proposición y posteriormente vamos a la definición de la matriz de cambio de coordenadas. Bueno, pues vamos a iniciar con la proposición 2.4.1. En ella vamos a considerar un espacio vectorial B de dimensión finita y vamos a suponer que beta y beta prima son dos bases ordenadas de B. Vamos a considerar a la matriz Q como la matriz de representación de la transformación lineal respecto a las bases beta prima y a la base beta. Recuerden que la transformación identidad pues va de B a B y a cada elemento X lo deja fijo. Pues esta es una transformación lineal y por lo tanto puedo calcular su representación matricial respecto a estas bases ordenadas, beta y beta prima. Teniendo esa matriz Q, se van a cumplir dos cosas. La primera de ellas es la siguiente, es que la matriz Q es una matriz invertible. Y la segunda cosa es que para todo B en B, el vector de coordenadas de B relativo a la base beta es igual a Q por el vector de coordenadas relativo a la base beta prima. Además, por el inciso I, como Q va a ser una matriz invertible, fíjense que esto va a ser equivalente a que el vector de coordenadas de beta prima sea igual a la matriz inversa de Q por el vector de coordenadas de B relativo a la base beta. Es decir, si conocemos alguno de ellos y calculamos a la matriz Q, podemos saber cuál es el otro vector de coordenadas. Bien, pues vamos a hacer la demostración. El inciso I es inmediato por una proposición que ya demostramos. ¿Por qué? Porque la transformación lineal identidad en B es un isomorfismo, es lineal y es biyectiva. Entonces, en la proposición 2.3.16 vimos que los isomorfismos tienen representaciones matriciales invertibles. En nuestro caso, la matriz Q, al ser una representación matricial de un isomorfismo, pues es una matriz invertible. Y ya no hay más nada que demostrar. Sin embargo, si hay algo que decir. Pausen un momento el video y a la luz de esta proposición 2.3.16, traten de ver quién es la matriz inversa de Q. Bueno, pausenlo y en un momento regresan a verificar si pensaron correctamente o no. Bien, pues la matriz inversa de Q es igual a la matriz inversa. Q está definida como la matriz de representación de la transformación lineal de identidad respecto a las bases beta prima y beta, su inversa. En tal proposición se vio que la matriz inversa de esta representación matricial pues es igual a la representación de la inversa de la identidad. Pero ¿quién es la inversa de la identidad? Pues la propia identidad. La identidad es su propia inversa. Y ahora con las bases intercambiadas. En el subíndice va beta
y en el superíndice va beta prima. Así que la transformación lineal identidad respecto, su representación matricial respecto a las bases beta y beta prima es Q a la menos 1. No pierdan de vista eso porque también es importante para los ejercicios, posiblemente. Para el segundo inciso tenemos el siguiente argumento. Noten que para cada elemento B en B se tiene lo siguiente, que el vector de coordenadas de B respecto a la base beta es igual a evaluar la identidad en B en el elemento B. Y bueno, ese vector de coordenadas nuevamente relativo a la base beta. Por la proposición 2.3.11, esto es igual a que multipliquemos a la matriz de representación de la identidad en las bases beta prima y beta por el vector de coordenadas de B respecto a la base beta prima, donde esta matriz de representación de la identidad en las bases beta prima y beta es justo como habíamos definido a la matriz Q. Así que sustituimos. Eso es igual a Q por el vector de coordenadas de B respecto a la base beta prima. Y si se dan cuenta, es a lo que queríamos llegar. El vector de coordenadas de B respecto a la base beta fuera igual a Q por su vector de coordenadas, pero ahora respecto a la base beta prima. Ya nada más menciono que esto se debe, esta igualdad, por la proposición 2.3.11. Y con ello finaliza esta primera demostración. Ahora vamos con la definición 2.4.2. En ella vamos a considerar nuevamente un espacio vectorial B de dimensión finita y vamos a suponer que beta y beta prima son bases ordenadas de B. Entonces, la matriz Q que definimos en la proposición 2.4.1, que era la representación matricial de la transformación lineal identidad en las bases beta prima y beta, le vamos a llamar una matriz de cambio de coordenadas. Además, por el inciso 2i de la proposición anterior, vamos a decir que esta matriz Q cambia coordenadas respecto a beta prima en coordenadas respecto a la base beta. ¿Por qué? Porque teníamos que para un elemento arbitrario de B, si sabemos o tenemos sus coordenadas respecto a la base beta prima, pues podemos pasar a sus coordenadas respecto a la base beta. ¿Cómo? Pues multiplicándole a la matriz Q. Y esto según la proposición anterior, inciso 2i, era el vector de coordenadas del elemento respecto a la base beta. Entonces, esa es la justificación de que a Q se le diga de esta manera, que cambia coordenadas respecto a beta prima en coordenadas respecto a beta. Seguimos ahora con las observaciones 2.4.3. Van a ser un par de observaciones. La primera de ellas es que si beta consta de los elementos x1 hasta x sub n y beta prima desde x1' hasta x sub n', y bueno, beta y beta prima son bases ordenadas de un espacio vectorial B, noten que como beta y beta prima son conjuntos finitos y estoy pidiendo que sean bases de B, pues implícitamente estoy diciendo que B tiene dimensión finita. Entonces, para cada j que va desde 1 hasta n, la jésima columna de la matriz Q, que es la matriz de representación de la matriz de la transformación identidad en B respecto a las bases beta prima y beta, es el vector de coordenadas relativo a la base beta del elemento, la evaluación de la identidad en B en el jésimo elemento de beta prima, es decir, la identidad en B de xj'. Bien, en la definición 2.3.5, al final de ella, hice notar cómo tenían que ser las columnas de las matrices de representación.
En nuestro caso particular, para esta matriz Q, bueno, su j-ésima columna es justamente este vector de coordenadas. Por lo que si, bueno, Q, sus entradas las denoto como Q y J, pues este vector de coordenadas, que es la j-ésima columna de Q, pues es un vector columna de la siguiente manera: Q1J, Q2J, términos sucesivos, hasta QNJ. Bien, de ahí que, recuerden, estos escalares que aparecen en los vectores de coordenadas son los escalares que aparecen en la combinación lineal del elemento cuando se escribe como combinación lineal de elementos en la base beta. Es decir, el elemento, la identidad en B evaluado en XJ' tiene que ser igual a la siguiente combinación lineal de elementos en beta. Es igual a la suma, desde igual a 1 hasta n, de los elementos Q y J por X, Y. Sin embargo, la identidad en B de XJ' pues coincide con el elemento XJ'. Es justamente lo que tengo al final de la observación, en este inciso I. Esta observación se deriva simplemente del hecho de cómo se define el vector de coordenadas relativo a una base y de saber cómo son las columnas de esta matriz Q. Así que bueno, vamos con la siguiente observación. Ahora tenemos la segunda observación, y es que, como dijimos en la definición anterior, Q cambia coordenadas respecto a beta' en coordenadas respecto a beta. Entonces, Q a la menos 1, la matriz inversa de Q, además se mencionó que también era la representación matricial de la identidad, solo que con las bases intercambiadas. Ahora en el subíndice va beta y en el superíndice va beta'. Entonces, como Q a la menos 1 tiene esta forma, vamos a decir que Q a la menos 1 cambia coordenadas respecto a beta en coordenadas respecto a beta', al revés de como decimos con Q. Bueno, pues estas son las observaciones 2.4.3. Ahora vamos con el ejemplo 2.4.4. Aquí vamos a considerar el espacio vectorial R2 con las siguientes bases ordenadas: beta igual al conjunto cuyos elementos son el par 1,1 y el par ordenado 1,-1, y beta', el conjunto con los pares ordenados 2,4 y 3,1. Pausen el video en este momento e intenten calcular quién es la matriz Q. Recuerden que se define como la matriz de representación de la identidad, en este caso en R2, respecto a las bases beta' y beta. Espero que si hayan calculado a la matriz Q y además lo hayan hecho correctamente. Bueno, lo que tenían que hacer para obtener su primera columna era evaluar al primer elemento de la base beta' y escribirlo como combinación lineal de elementos en la base beta. Eso lo tenemos aquí para obtener, y bueno, estos escalares que aparecen conforman la primera columna de nuestra matriz Q. Para obtener la segunda columna, tenías que evaluar al segundo elemento de la base beta' y escribirlo como combinación lineal de elementos en beta. Teniendo estos escalares de esta combinación lineal, pues con ellos formamos la segunda columna. Esta es nuestra matriz Q de cambio de coordenadas. Vamos a tratar de ilustrar para un elemento particular de R2, pues la proposición 2.4.1, la primera con la que iniciamos esta sección. Ese elemento particular que vamos a considerar es el par ordenado 1,7. Fíjense que este par 1,7 se puede escribir de esta manera como combinación lineal de elementos en beta'. De ahí que su vector de coordenadas respecto a beta', pues es un vector columna, donde sus filas constan de los escalares que aparecen en esta combinación lineal. Así que tenemos esto. Para tratar de ilustrar la proposición 2.4.1,
Pues voy a tratar de calcular el vector de coordenadas de B relativo a la base beta, sabiendo que ya tenemos el vector de coordenadas de B en la base beta prima y que también ya tenemos la matriz Q. Entonces tenemos lo siguiente, que el vector de coordenadas de B relativo a la base beta es igual a la matriz Q por el vector de coordenadas relativo de B relativo a la base beta prima. Ya tenemos calculado a la matriz Q, es esta matriz, y también el vector de coordenadas de B relativo a la base beta prima. Si hacemos este producto, esto es igual a este vector columna con dos filas, donde la primera fila es 4 y la segunda es menos 3. Fíjense que hemos llegado a algo correcto. ¿Por qué? ¿Cómo verificamos eso? Pues veamos que B es igual a 4 por el primer elemento de la base beta. El primer elemento de la base beta es el par 1,1 más menos 3 por el segundo elemento de la base beta, que es el par ordenado 1, menos 1. Si hacemos aquí las cuentas, esto es un par ordenado donde la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 7, justamente como habíamos definido al elemento B. Así que nuestro vector de coordenadas calculado así es correcto. Ahora es turno de las observaciones 2.4.5. Vamos a hacer un par de observaciones, más que nada de lenguaje y notación, respecto a cosas que ya hemos definido o trabajado previamente. La primera observación la tenemos aquí, y es que si tienes una transformación lineal T que va de un espacio vectorial B al mismo espacio vectorial B, donde este espacio vectorial B puede ser de dimensión finita o de dimensión infinita, no importa, la observación es arbitraria. Bueno, tenemos a una transformación lineal T de esta manera. Vamos a decir que T es un operador lineal en B, o bien sobre B, como frase sinónima. Operadores lineales hemos visto demasiados, pero no le habíamos dado ese nombre. Por ejemplo, sencillamente cuando tienes una transformación lineal que va de R2 a R2, pues estaríamos hablando de un operador lineal en R2, que T es un operador lineal en R2. Esta es la primera observación. La segunda es que si tienes un espacio vectorial B, ahora sí, de dimensión finita, con base ordenada beta, y T es un operador lineal en B, es decir, T es una transformación lineal que va de B a B, entonces a la representación matricial de T respecto a la base beta y a esa misma base beta, lo vamos a denotar por simplemente poner la base beta en el subíndice. Y bueno, es todo lo que quería decir en estas observaciones 2.4.5. Ahora vamos con el teorema 2.4.6. Les sugiero que tengan presente lo que dije en las observaciones anteriores, puesto que tal lenguaje y notación los voy a usar en el enunciado del presente teorema. Entonces, vamos a considerar a B un espacio vectorial de dimensión finita que tiene bases ordenadas beta y beta prima. Además, vamos a considerar a T un operador lineal en B, es decir, T es una transformación lineal cuyo dominio y codominio es B. Si Q es la matriz de cambio de coordenadas, como se había definido previamente, la representación matricial de la identidad en B respecto a las bases beta prima y beta, entonces vamos a tener la siguiente igualdad, que la representación de T respecto a la base beta prima es igual a cual a menos 1, recuerden que Q es una matriz invertible, por
la representación matricial de T ahora respecto a la base beta por la matriz Q. Todo esto que estoy encerrando en notación un poco más expandida es lo que tengo aquí entre paréntesis. Noten que el teorema nos está diciendo cómo se relacionan dos representaciones matriciales de un operador lineal respecto a bases posiblemente diferentes. Antes se había visto un resultado con un espíritu similar, que es en la proposición 2.4.1, cómo se relacionaban dos vectores de coordenadas respecto a bases posiblemente diferentes. Se relacionaban a través de la matriz Q. En este caso, para las representaciones matriciales, nuevamente se vuelven a relacionar con la matriz Q, solo que ahora también ya está involucrada la matriz inversa. Así como lo hicimos para vectores de coordenadas, para estas representaciones, si tú sabes una y conoces la matriz de cambio de coordenadas, puedes saber la otra representación. Bueno, pues vamos a hacer la demostración. Para la demostración, tengan muy presente lo que nos dice la proposición 2.3.9, porque varias de las igualdades que veamos aquí van a ser consecuencias de tal proposición. Entonces iniciamos. Q a la menos 1 por la representación matricial de T respecto a la base beta por Q es igual a Q a la menos 1 por la representación matricial de T respecto a la base beta por Q. Así con ese paréntesis, puesto que sabemos que el producto de matrices es asociativo. Bien, pues tenemos eso. Recuerden que nuestra matriz Q, aquí la tenemos definida, y que esta representación matricial de T respecto a la base beta denotaba a la representación matricial de T respecto a la base beta y beta. Entonces sustituimos eso. Esto va a ser igual a Q a la menos 1 por la representación matricial de T respecto a las bases beta y beta por la matriz Q que está definida como la representación de la identidad respecto a las bases beta' y beta. Ahora sí, por la proposición 2.3.9, esto es igual a Q a la menos 1 por la representación de la composición de la identidad con T respecto a las bases beta' y beta. Eso es igual a Q a la menos 1 por la representación de T respecto a las bases beta' y beta. Esto puesto que la composición de la identidad en B con T es igual a T. Así que esto último, sustituyendo a Q a la menos 1, Q a la menos 1 recuerden que también es una representación matricial de la identidad, solo de la identidad en B, solo que con las bases intercambiadas a como las tiene Q. Es decir, ahora en el subíndice va beta y en el superíndice va beta'. Así que voy a sustituir eso. Esto es igual a la representación de la identidad en B respecto a las bases beta y beta', por la representación matricial de T respecto a las bases beta' y beta. Eso va a ser igual nuevamente por la proposición 2.3.9 a la representación de la composición de T con la identidad en B respecto a las bases beta' y beta'. Es decir, esto es igual a la representación de T respecto a las bases beta' y beta', que así denotamos justamente a la representación de T respecto a la base beta'. Y con ello, como se darán cuenta, ha concluido la demostración. Hemos llegado pues a lo que queríamos demostrar.
Ahora continuamos con el ejemplo 2.4.7, que trata de ilustrar lo obtenido en el teorema 2.4.6, el teorema anterior. Vamos a considerar a T un operador lineal en R2, definido de la siguiente manera, que a cada par ordenado x, y, T lo va a mandar al par ordenado 3x menos y, x más 3y. Además, vamos a considerar a las siguientes bases ordenadas de R2. A la base ordenada beta, que consta de los elementos 1,1 y 1,-1, y beta prima, que consta de los elementos 2,4 y 3,1. Bueno, pues para continuar con el ejemplo, les pido que pausen el video y primero calculen quién es la representación de T respecto a la base beta. Recuerden que esto está denotando a la representación de T respecto a la base beta y beta. Calcúlenla y posteriormente también calculen quién es cuál a -1 si Q la estamos entendiendo como la representación de la identidad en R2 respecto a las bases beta prima y beta. Recuerden que cuál a -1 también se puede ver como la representación matricial de la matriz identidad, solo que con las bases intercambiadas, respecto a la base beta y a la base beta prima. Calcúlenlas, estas matrices, cuál a -1 y la representación de T respecto a la base beta. Y bueno, continuamos con el ejemplo. Espero que sí hayan calculado lo que les pedí y tuvieron que obtener que la matriz de representación de T respecto a la base beta es esta matriz. A la matriz Q no les pedí que la calcularan, sin embargo, en el ejemplo 2.4.4 ya se había obtenido y tuvieron que llegar que la matriz inversa de Q es 1/5 por esta matriz, 1 menos 2, 1, 3. Con ello vamos a tratar de calcular la matriz de representación de T respecto a la base beta prima usando el teorema 2.4.6 y el hecho de que ya tenemos todo esto calculado. Entonces, tenemos que la matriz de representación de T respecto a la base beta prima es igual al producto de estas tres matrices según el teorema anterior, el teorema 2.4.6, cual a -1 por la representación matricial de T respecto a la base beta por Q. Todas estas matrices las tenemos aquí calculadas, sustituimos cada una de ellas y desarrollamos el producto para llegar finalmente a esta matriz, 4, 1, menos 2, 2. Ahora, ¿cómo comprobamos que nuestra matriz de representación de T respecto a la base beta prima es efectivamente esta matriz que acabamos de calcular? Es decir, ¿cómo comprobamos que nuestro cálculo fue correcto? Bien, pues una de las cosas que podemos hacer es comparar ambas matrices columna a columna y ver que las columnas son iguales. Según la definición 2.3.5, al final de ella, vimos cómo tenían que ser las columnas de las matrices de representación. En nuestro caso, la primera columna de la matriz de representación de T respecto a la base beta prima es la siguiente. Evaluar al primer elemento de beta prima bajo T y sacarle su vector de coordenadas relativo a la misma base beta prima. Si nuestro cálculo fue correcto, tendría que ser igual a la primera columna de esta matriz, es decir, 4 menos 2. Y la segunda columna de la matriz de representación respecto a la base beta prima es evaluar al segundo elemento de la base beta prima, 3,1, bajo la transformación lineal T y sacarle el vector de coordenadas respecto a la base beta prima. El cálculo es correcto, esto tiene que ser igual a la segunda columna de esta matriz, 1 y 2. Ahora, ¿cómo vemos que estas igualdades que estoy encerrando efectivamente son correctas? Bueno, pues T de 2,4, según la regla de correspondencia de T, esto es igual a 6 menos 4, 2 más 12, esto es igual a 2,14, y este 2,14 se debe expresar como combinación lineal de la siguiente manera. Este primer elemento
del vector de coordenadas por el primer elemento de beta prima, más este segundo elemento, menos 2, por el segundo elemento de beta prima, que es 3,1. Si hacemos las cuentas de esta combinación lineal, esto es igual al par ordenado 8,16 más menos 6, menos 2. Y esto es igual a 8 menos 6, 2, y 16 menos 2, 14. Entonces, efectivamente, pues este vector de coordenadas es correcto. Por lo tanto, nuestras matrices sí coinciden en la primera columna. Veamos que también coinciden en la segunda columna. Para esto tendríamos que el par, eh, bueno, 3,1 evaluado en t, según nuestra regla de correspondencia, esto es 9 menos 1, 3 más 3. Esto es igual a 8,6. Este par 8,6 se debe escribir como combinación lineal de elementos en beta prima de la siguiente manera. Este primer elemento por el primer elemento de beta prima, es decir, 1 por 2,4, más el segundo elemento por el segundo elemento de beta prima, que es 3,1. Hacemos la cuenta. Esto es 2,4 más 6,1 y más 2,2, 6,2, perdón. Y haciendo esta suma, efectivamente tenemos 8,6. Por lo tanto, este vector de coordenadas es correcto y por lo tanto nuestras matrices sí coinciden en la segunda columna. Así que ambas matrices tienen las mismas columnas, coinciden en todas sus columnas y por lo tanto son la misma matriz, que era lo esperable, puesto que habíamos aplicado el teorema anterior, donde, bueno, el teorema anterior no va a fallar nunca, ¿no? Lo que puede fallar de intermedio es nuestros cálculos. Así que lo que escribí aquí abajo fue para verificar que nuestros cálculos eran correctos. Como todo coincidió, pues sí, todo es correcto, los cálculos son correctos. Y bueno, con este ejemplo se trató de ilustrar esta situación de cómo pasar de una representación matricial a otra vía la matriz de cambio de coordenadas. Ahora, para concluir la sección 2.4 y con ello todo el capítulo 2, tenemos el corolario 2.4.8. Aquí vamos a considerar una matriz A cuadrada de n por n con coeficientes en el campo F, además de gamma, una base ordenada de F a la n. Entonces, lo que se pretende demostrar aquí es que la representación matricial de la transformación lineal L sub A respecto a la base gamma es igual a este producto de matrices, igual a menos 1 por A por Q, donde Q tiene como jésima columna al jésimo vector de gamma. Pues una sección no puede estar completa si yo no les dejo alguno de los resultados que ustedes los demuestren de tarea. La demostración de este corolario es de tarea. Es una consecuencia inmediata, claro, del teorema 2.4.6. Yo les sugiero que tengan en cuenta que esta matriz A que aparece aquí, pues se puede escribir como la representación matricial de A respecto a la base beta, donde beta es la base canónica de f a la n. Esto me parece que se vio en la proposición 2.3.15. Entonces, pues teniendo así esta representación matricial, esta igualdad pues nos está diciendo cómo pasar de una representación a otra. Por lo tanto, ya les tendría que dar idea de cómo es esta matriz Q. Pues es una matriz de cambio de coordenadas. Y finalmente, tendrían que ver que efectivamente la matriz Q tiene como jésima columna al jésimo vector de gamma. Bueno, pues con esto concluye la sección 2.4. De hecho, con eso concluye el capítulo 2.
y como se darán cuenta ha sido una larga travesía. Espero con toda mi alma que hayan entendido los resultados, ejemplos, definiciones, observaciones, etcétera. Pues ya se viene la segunda evaluación, que para muchos es crucial para sus aspiraciones de aprobar el curso. Digamos que del material evaluable, del contenido del curso que les voy a evaluar, pues ya vamos 2/3, ya solo falta el tercer capítulo, que es el de diagonalización, y a ver qué tanto tiempo me da darles el cuarto capítulo de espacios con producto interior, que eso va a ser muy corto y no se los voy a evaluar, posiblemente solo va a ser una tarea pequeña que a lo mejor les ayude con su calificación. Bueno, siempre y cuando me dé tiempo, claro, exponer cosas de ese tema, de ese capítulo. Lo que sí es que ya nada más queda entonces el capítulo 3 y hacer el examen de este capítulo 2, del capítulo 3, y pues ya se empieza a asomar eh, en cierta parte el final del curso. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien, chicos, que les esté yendo bien y pues nos vemos en la siguiente, si es que tengo que hacer un siguiente video o si ya presencialmente podremos vernos. Hasta luego, que estén bien.